El licenciado Eduardo Rivas, en Ciencias Políticas, hace un análisis sobre la importancia de las PASO, de ir a votar y cuáles son las consecuencias de no lograrlo. Un detalle de cómo se presentan las PASO 2023 que mañana se realizarán en Zárate y en el país. Un nuevo servicio de multimedios, El Debate, para la comunidad. Muy bien, mano a mano hoy vamos a ofrecerle alguna herramienta pensando en el domingo y importantes pasos que yo creo son las más trascendentes de los últimos 20 años en el país. Eduardo Rivas, gusto saludarte. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va, Daniel? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, ¿son las pasos más importantes de los últimos 20 años o no? Son las pasos más competitivas, que no es poco. Ah. Eso a los zarateños nos hace verlas de otra manera. Sin embargo, no sé si son las más importantes. En términos generales, me parece que las del año 2015 fueron más importantes, en tanto después de 12 años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se configuraba un polo opositor con alternativas reales de ser gobierno, y para Argentina una coalición electoral con posibilidades reales de acceder al poder, con 3 partidos núcleo que le integraban, compitiendo entre sí, era algo innovador. Entonces, en términos políticos, me parece que esa era más importante. Lo que tiene esta es que, a diferencia de las elecciones anteriores, fundamentalmente en Juntos por el Cambio a nivel nacional, es una elección competitiva. En general, las elecciones no aparecían en los grandes partidos como elecciones competitivas, sino más bien como la excusa o la forma en la cual alguien consolidaba su precandidatura para convertirla en una candidatura a través del sufragio de las PASO. Pero las PASO en términos reales nunca se configuraron como una competencia real, salvo algunos casos muy puntuales. Bueno, esta elección nacional, fundamentalmente entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, se configura como una elección real, PASO, en donde hay algo para dirimir y, más allá de los pronósticos que pueda hacer cada uno, no está el resultado claro, como sí está en Unión por la Patria, en donde nadie... También tienen interna ahí, que Sí, antes no tenían en las PASO. Ellos casi no tuvieron nunca en el PASO. Es la primera vez que a nivel presidencial hay una PASO, en donde no sé hasta qué punto va a haber una competencia real. Digo, Bueno. la duda es cuál es el porcentaje de votos que puede sacar Grabois para entender cuál es el caudal de votos que retiene dentro de Unión por la Patria un candidato que claramente está en los márgenes del proyecto de la coalición gobernante, y cuántos consigue quien es el núcleo central de la coalición gobernante y hoy ministro de Economía y precandidato presidencial. Pero nadie duda del triunfo de Massa. Entonces digo, esa es la diferencia que hay entre las dos elecciones, o al menos la que veo yo. En lo local, Unidos por la Patria no tiene la misma lectura. No, en el caso local se invierte la realidad, y creo yo que nadie duda del triunfo de Marcelo Másquin en la elección de Juntos por el Cambio, y lo que está en discusión es si la lista encabezada por Luis Ranelucci va a alcanzar o no el piso mínimo para incorporarse en la lista final de Juntos por el Cambio. Y la elección interna de Unión por la Patria viene con final abierto y a bandera verde, dirían los amantes de la carrera de caballo.
Ahora, vos decís que la del 2015, y te doy la derecha, fue tal vez la paso más importante después de los 12 años del kirchnerismo, 4 de Néstor y 8 de Cristina. Ahora, esta es la más, vamos al ámbito local y creo que también nacional, es la más relevante si lo midamos en cantidad de candidatos y metros de boletas que se imprimieron para estas pasos. Sí, a ver, es una elección en donde hay muchos cuerpos en la boleta. En el caso de la provincia de Buenos Aires, son 8 cuerpos los que se eligen. Entonces hace que sean, bueno, de hecho, la jueza Servini de Cubría hizo lugar a un planteo de achicar las boletas porque no eran muchas las imprentas que estaban en condiciones de poder imprimir las boletas en las medidas originales. Entonces, en esa lógica, sí, van a ser muchas boletas las que van a estar dentro del cuarto oscuro, porque, por ejemplo, en el caso local, tanto Osvaldo Cáfaro como Agustina Propato comparten la lista con Sergio Massa y con Juan Grabois, con lo cual, cuando uno ingrese al cuarto oscuro, va a haber 4 boletas de Unión por la Patria. Un lío. Va a haber 2 de Juntos por el Cambio, y finalmente a nivel local hay 14 listas, con lo cual va a haber 14 Es récord candidatos también, ¿no? intendentes. Es récord también local. Sí, es la vez que más. A ver, es récord, tampoco es que es algo desmedido contra elecciones anteriores. Ha habido elecciones en donde ha 11. habido 12. Ah, listas, 12. claro. Yo tenía en cuenta 12. 11. Entonces digo, esa es la realidad. Y en esta inicialmente se presentaron 18 listas que la Junta Electoral oficializó, después dio de baja 4, quedaron 14, de las cuales hay 3 agrupaciones que tienen elecciones internas: el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, y después quedan 11 que no tienen competencia interna. Que van a tratar de llegar al piso, claro. Claro, todas las agrupaciones tienen que tratar de llegar al 1,5% para poder participar en octubre. Ese es otro de los dilemas, de entender y saber cuántas van a ser las listas que finalmente compitan en octubre, y que hayan superado el 1,5%. El 1,5% cuantitativamente en cantidad de votos, ¿cuánto significa hoy para los electores que va a tener Zárate y habilitados al padrón? Bueno, eso depende de la cantidad de gente que vote, porque Claro, en obvio. realidad no es el 1,5% del padrón, sino el 1,5% de los votantes, y de los votantes positivos. Con lo Claro. cual, uno tiene que. El padrón hoy son de 102.000 personas, más o menos. Porque Van el a ir a padrón votar de 80. extranjeros. 80 votarán. O sea que tiene que tener Bueno, 100. hace 2 años la participación fue del 66% en las PASO. Ajá, Después creció para las elecciones generales. bien. Pero si votamos, si mantenemos la misma lógica de participación, estamos hablando de alrededor de entre 65.000 y 70.000 votos, Sí, señor. en esta elección. Y de esos hay que tener en cuenta cuántos son los votos que efectivamente sean votos válidos, los votos positivos. Se descuentan los votos nulos y se descuentan los votos en blanco. O sea que hay que Eso tener conforma un universo, en esa 70.000, cantidad para ver. en 70.000, suponete que son positivos 70.000. Hagamos un número redondo. Serían 700. Más de Serían 5, 1.050. 1.050. Bien, 1.050. Claro. Ahí está. Si hubiera 70.000 electores, estamos hablando de alrededor de 1.050 votos, que no parece mucho, pero es un montón. Es un montón. Porque en algunas agrupaciones, 1.050 votos, estamos hablando que es algo marginal para el total de votos que se consigue. En una elección como esta en Zárate, en donde hay tantos partidos desconocidos y candidatos desconocidos y candidatos que se postulaban por un partido y terminaban de candidatos por otros y demás, no aparece como algo de sencilla obtención Fácil, el claro. llegar a los 1.000 votos. Y no porque, a ver, las elecciones ejecutivas como esta que vamos a tener el próximo domingo, que vale decir que no se trata de la elección en sí misma, sino los que estamos eligiendo son precandidatos que se van a convertir en candidatos en octubre. Digamos, hoy no estamos eligiendo el intendente, estamos eligiendo a quién va a competir en octubre para ser intendente. Tiende a concentrarse los votos en las fuerzas que tienen más posibilidades de triunfo. ¿Por qué tiene Bien. que ver esto? Con que la elección ejecutiva
es lo que en ciencia política se llama una elección de un juego de suma cero. Y la elección legislativa es un juego de suma positiva. ¿Cuál es la diferencia? En una elección legislativa, en mayor o en menor medida, ganan todos los que obtienen representación. Hay uno que gana mucho, hay uno que gana menos, hay uno que gana poco. En una elección ejecutiva, hay uno que gana y el resto pierde. Claro. Entonces, si bien es una elección de candidatos y no de gobernantes, en el ideario colectivo está el votar a los que realmente tienen posibilidades de llegar. Eduardo, voy a apelar a tu análisis bien técnico de la situación. Es mucho más fácil analizar el contexto nacional, donde Milei se mete como tercero ahí y le va a quitar a un sector u a otro. Ahora, la incursión o la realidad en Zárate, por ejemplo, en Unidos por la Patria, Cáfaro antes siempre jugaba solo, la llegada de Propato y la consistencia o el crecimiento de Maskin, ¿a quién le quita y a quién le saca? ¿Cuál es el esquema que se ve en la calle o que percibís vos como politólogo que estás permanentemente en el tema? A ver, me parece que hay ciertas cuestiones que se manejan a través de las encuestas. Vos decías el surgimiento y la consolidación de Javier Milei, que sin duda en el cierre de campaña hizo una demostración de fuerza más que interesante, llenando el Movistar Arena, pero después hay que ver que eso se transforme en votos. Claro. ¿Sí? Hasta acá Javier Milei supo consolidar y agrupar tras de sí el enojo generalizado contra la clase dirigente. Pero Y a eso, los jóvenes, ¿no? Y a los jóvenes también. Sí, a ver, es variado, es bastante transversal el voto, porque tenés a un extremo el joven que no ve gran futuro para sí y después ves al que está desencantado porque dijo, pasó esta experiencia, pasó esta otra, ninguno encontró solución, esto es algo diferente, probemos con otra lógica. Digo, tenés en los dos extremos del arco etario los mayores apoyos. Pero eso es lo que aparece en las encuestas. Habrá que ver el domingo cuando se abran las urnas si efectivamente eso se consolida. Porque uno puede decir, mira, yo estoy enojado. Yo siempre suelo tratar de llevar todo a una relación familiar, hogareña. Vos te podés enojar con Cristina, estar muy enojado, pero hay que tomar la decisión de cerrar la puerta e irse. Una cosa es que no, yo me voy a ir porque vendo todo y me voy a vender en un kiosco en la playa en Brasil. Bueno, dale, hacelo. Bueno, hoy no. Vamos a ver mañana si me animo a hacerlo. Entonces, y yendo a la cuestión local, me parece que la particularidad que tiene esta elección es que la estructura orgánica, al menos del Partido Justicialista, Sí. juega de manera agrupada tras la candidatura de Agustina Propato, luego del acuerdo alcanzado entre el sector de Agustina Propato y el sector de Leandro Matilla. Eso hace que configure una elección distinta. Digo, no cuenta Propato con el mismo apoyo que contó Eda Acuña 4 años atrás, porque esta no es la primera vez que Osvaldo Cáfaro tiene elecciones paso para ser intendente, pero el apoyo con el que cuenta hoy Propato no es el apoyo que supo tener Eda Acuña. Hoy hay toda una estructura puesta detrás y acompañando a Propato que Acuña no la tenía. Entonces se configura otra lógica. Y de la mano de eso, lo otro que se configura, porque históricamente, ¿cuál era la lógica de lo que en su momento fue el Frente para la Victoria, el Frente de Todos, Unidad Ciudadana, digo, las diferentes mutaciones y evoluciones que fue teniendo el Frente casi hegemonizado por el Partido Justicialista, que en Zárate tenía un componente local muy fuerte, en donde el Partido Justicialista acompañaba al sector mayoritario de Osvaldo Cáfaro. Entonces, Osvaldo Cáfaro ponía los candidatos a concejales, Osvaldo Cáfaro ponía los principales funcionarios y daba un poco de lugar al justicialismo. Hace un par de elecciones que esto ya no se ve en igual medida. Si uno ve la última elección, hace 2 años atrás, los 4 primeros candidatos a concejales, solamente Vanessa Palermo forma parte del bloque de concejales de Cáfaro. Hay 2 concejales que están en el bloque del Partido Justicialista y hay un concejal, Aldo Morino, que hizo un bloque unipersonal.
con lo cual ya no es la fuerza casi hegemonizante del frente a nivel local. Entonces, por un lado, como fuerza Nuevos Arte empieza a perder votos, que se ve que Juntos por el Cambio va a acompañar a Osvaldo Cáfaro desde el año 2007 y que desde entonces fue con mayores o menores acompañamientos, pero fue el sostén de Nuevos Arte. Eso, acompañado de una fuerte presencia del justicialismo en los alrededores, daba un componente que lograba el triunfo de Osvaldo Cáfaro. Hoy, el eje central, ese eje Justa Lima, Félix Pagola, desde hace unas elecciones aparece como migrando a el voto en pos de Juntos por el Cambio. Entonces, en esta elección del día domingo habrá que ver cuánto le queda de eso a Cáfaro como para paliar lo que puede pasar en los barrios, en donde uno imagina que la presencia y la acumulación de votos del Partido Justicialista va a ser mayor que la de Nuevo Zárate. Eduardo, perfecto, muy clarito. Eduardo, ayer tuve una charla con 2 o 3 jóvenes que me decían, no voy a ir a votar. ¿Cómo no vas a ir a votar? No, no voy a ir a votar, porque pago los 100 pesos, creo, de multa y listo. Más allá de lo preocupante que esto significa, la importancia de ir a poner el voto, no importa para quién, la importancia de participar de las elecciones del domingo, para no beneficiar a quienes esperan que mucha gente no vaya a votar. La pregunta es, ¿por qué es importante ir a votar? Y después, ¿no es poca multa 100 pesos por no ir a votar? Yo creo que hay dos cuestiones ahí a analizar. Primero, una cuestión, si querés, ética e histórica de por qué es importante ir a votar. Hay mucha gente que murió para que nosotros podamos votar. Bien. Hubo muchos en Argentina, le ofrecen un plato de comida o un bolsón de ropa o un colchón o unas chapas para votar a determinados candidatos o para creer que vota, porque después el voto es secreto al interior del cuarto oscuro, gráficamente de cómo era la importancia de votar. Es más divertido verlo a que lo cuente yo, pero para decirlo gráficamente, si usted y yo vamos a votar y usted vota por el blanco y yo voto por el negro, salen empatados. Ahora, si yo voy a votar y usted no va a votar, yo voto por el negro y tengo el 100% de los votos. Sigue siendo un voto. Siempre es un voto. Si vamos a votar los dos, es el 50%. Vos decías, es importante ir a votar, es importante construir la democracia y es importante decir lo que uno piensa. Después, cada uno podrá tener su perspectiva de cuál es el sector político al cual acompañar y cada uno tendrá sus razones para hacerlo y no hay mejores razones que otras. Yo puedo tener las mías y usted puede tener las suyas y ni las suyas son mejores que las mías ni las mías mejores que las suyas. Cada uno tiene las propias y lo importante es que sean fundamentadas, que no da lo mismo, bueno, yo voy y voto, no, no es yo voy y voto cualquier cosa. Yo voy y voto convencido de que es lo mejor. Uno se puede equivocar, pero lo tiene que hacer convencido de que lo que está haciendo es el mejor aporte que uno puede hacer cada 2 años para tratar de construir una comunidad mejor. Bien, y se cortó un cachito, no sé si me contestaste si la multa es excesivamente barata. No te decía eso, no te decía eso. Es que me parece que hay dos razones para uno cumplir con las normas. Uno las cumple o porque está convencido de que está bien, o porque el castigo por no cumplirla es lo suficientemente convincente como para hacerlo. Digo, no, yo iría y mataría a uno. No, pero matar está mal. Entonces hay una cuestión de convencimiento. Y si mato a uno voy en cana, con lo cual, bueno, no, tampoco es negocio. Claro. Entonces, digo, las dos cosas sirven como contrapeso para moldear ciertas actitudes. Si uno no tiene el convencimiento de la importancia de votar, tiene que estar la cuestión del castigo previsible. El problema no es el monto, el problema es que no se llevan adelante las multas, no se cobran, el monto es irrisorio y en cierta medida la ley quedó anticuada porque cuando se dictó la ley, estar a 500 kilómetros y era un poco complicado para justificar el voto. Hoy estar a 500 kilómetros no es tan complicado con el avance de los medios de comunicación y los medios de transporte, con lo cual uno no es tan difícil
evitar el voto. Me parece que es importante reforzar la cuestión de responsabilidad ciudadana para el voto y después yo creo que no tiene que ser una multa económica. Para mí la multa tiene que ser una multa de vida en comunidad. Digo que lo importante es que la comunidad le reclama a los ciudadanos que cumplan para con la comunidad y si no una sanción de la propia vida en comunidad. Si vos no podés sacar la tarjeta SUBE, si vos no podés sacar el carnet de conducir, si vos no podés realizar determinados trámites que la comunidad te ofrece porque vos no contribuiste a esa comunidad, me parece que es mucho más efectivo que una multa económica de monto irrisorio. Bien, clarísimo la importancia de votar. Te despido, un consejo muy humilde desde acá. Andá a votar el domingo, tratá de votar bien, no te vas a equivocar y gracias por este tiempo. Bueno, nosotros tenemos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, una votación además difícil, Claro. porque tenemos una votación combinada, una parte en papel como se va a votar en Zárate y una parte electrónica, que para mucha gente es todo un desafío. De hecho, ahora cuando termino la charla con vos, voy a acompañar a mi suegra a una plaza donde hay puestos del gobierno de la ciudad donde les explican fundamentalmente a la gente grande cómo es el tema del voto electrónico. Mi suegra siempre votó en Zárate, nunca tuvo la posibilidad de hacer el voto electrónico, así que vamos a tomar clases de cómo votar. Gracias, Eduardo, por tu tiempo. Saludo a la familia. Gracias a vos, como siempre, Daniel, por la invitación para ser parte del multimedio. Te mando un abrazo grande. Igualmente.